Las personas que son vampiros energéticos o chupa energías suelen tener un sistema del aura poco desarrollado y con recursos energéticos pobres y con el fin de obtener la energía que necesitan. Quienes lo ejercen tienen el poder, consciente o inconscientemente, de ocasionarles cansancio, inseguridad y desgano a sus víctimas. Siempre tratamos de alejarnos de aquellas personas que no tienen buena energía, pero hay otras que pueden ser mucho peor y que son aquellas que te roban esta energía y te dejan sin fuerza y que incluso pueden estar mucho más cerca de lo que crees y quizás tú las has dejado entrar a tu círculo más cercano. Un aura poco desarrollada y con recursos energéticos deficientes, tiende a crear un patrón de comportamiento de adaptación que suele invadir el aura de otras personas y absorber su energía. Este fenómeno se llama vampirismo psíquico y tiene como resultado un aumento en las reservas de energía del vampiro psíquico y el desgaste o agotamiento energético de la otra persona. Se oye mucho hablar de este término cuando la gente habla de la energía y su relación con nuestro entorno. Básicamente, la definición de un vampiro energético es alguien que te chupa la energía porque carece de su propia energía. Como consecuencia, te sientes exhausto, cansado. ¿Por qué sucede? Por la sencilla razón de que nos cuesta tanto enchufarnos a la fuente, al amor puro e incondicional, a esa energía divina por llamarla de alguna manera, que estamos constantemente buscando esa energía, venga de donde venga. Lo hacemos en la mayoría de los casos de una forma inconsciente. Hasta los vampiros energéticos que tenemos identificados con nombre y apellido, no suelen quitarnos nuestra energía para hacernos daño a propósito. Simplemente no se dan cuenta, o les da igual las consecuencias mientras ellos consigan lo que necesitan. Si bien el acto de vampirismo energético suele durar poco tiempo, los efectos suelen durar incluso varios días en la víctima. Estos efectos secundarios son falta de energía, mareos, tensión muscular, disminución de la capacidad de concentración, dolor de cabeza y las náuseas, suelen ser los síntomas más comunes padecidos por las víctimas. Claro está que si padeces los ataques de los chupa energía con mayor frecuencia, los efectos serán más duraderos e intensos, tales como padecer fatiga crónica, desarrollar desarreglos del sueño, tener irritabilidad, depresión e incluso enfermedad física. Todos, de una u otra forma, somos vampiros energéticos. Todos estamos atados y robándonos energía mutuamente, porque esa energía que robamos solo nos dura un momento, no es una energía real, es solo una ilusión de conquista. Cuanto más alto vibramos, menos necesitamos vampirizar a los demás, porque tenemos nuestra propia energía sólida y estable. En algún punto de nuestras vidas hemos sido vampiros energéticos o estado con personas que parecían dejarnos sin energías, y es muy probable que todos conozcamos individuos que suelen agotar o deprimir a los que tienen a su alrededor, y para eso te daré algunas características, rasgos de conductas, tips para detectarlos y afrontarlos, y si tú te ves teniendo actitudes de este tipo, el punto es reconocerlo y cambiar. ¿Cómo reconocerlos? Existen varios tipos de vampiros, todos y cada uno de ellos tienen una característica propia. Es decir, presentan una gran variedad de rasgos personales y de patrones específicos de comportamiento. Muchos de ellos adoptan el estereotipo bien conocido de mosca muerta. Pueden parecer pasivos y reservados, ocultando cualquier inclinación al vampirismo, pero cuando la ocasión lo requiere pueden ser muy agresivos, e incluso, intimidatorios. Pueden valerse de la vulnerabilidad de la otra persona, esperando el momento oportuno para golpear, o bien pueden manipular a la víctima elegida por medio de regalos o halagos. En ámbitos laborales, suelen ser personas con las que es muy difícil trabajar y cuyo rendimiento es muy irregular. A veces son altamente eficaces, astutos e inteligentes y otras totalmente inoperantes. A pesar de los disfraces tras los que se ocultan, los vampiros psíquicos son típicamente inseguros y vulnerables. Si bien pueden adoptar un estilo autosuficiente, operan desde una posición de debilidad y no de poder. No suelen tomar conciencia de ellos mismos, pero son rápidos a la hora de emitir juicios sobre la gente que los rodea.
Pese a estar totalmente centrados en ellos mismos del tipo egoísta y tratar a los demás en forma desconsiderada, a menudo se quejan de que el mundo es injusto con ellos. Sus relaciones personales son típicamente inestables. Puede decirse que muchas de estas personas presentan inestabilidad. Y algunas de las características son trastornos de la personalidad con síntomas tales como inseguridad emocional, dificultad para controlar la ira, baja autoestima, sentimientos de hostilidad reprimidos que estallan esporádicamente cuando uno menos se lo espera. Los vampiros energéticos vienen en todas las formas y tamaños. Las personalidades básicas de los vampiros energéticos o psíquicos podrían caer en ciertas divisiones, desde el agresivo y gritón, pasando por el callado e introvertido, hasta el encantador y sensual. Tipos de vampiros: el pobre de mí o víctima. Los pobre de mí nunca piensan que tienen suficiente poder para enfrentarse al mundo, están todo el día quejándose de sus problemas y desgracias. El mundo entero está en su contra y siempre hay alguien a quien culpar de su desgracia y tristeza. Siempre pesimistas, atraen la atención con expresiones faciales preocupadas, suspiros, temblores, llantos, miradas perdidas, respuestas lentas y relatos reiterados de dramas y crisis. Les gusta ser los últimos de la fila y someterse a los demás. Seducen inicialmente por su vulnerabilidad y su necesidad de ayuda, sin embargo, no les interesa realmente las soluciones porque entonces perderían su fuente de energía. Su comportamiento va, desde convencer, defenderse, dar excusas, explicar reiteradamente, hablar demasiado, a tratar de resolver problemas que no son de su incumbencia. Dejan que se los consideren como objetos y después se ofenden porque no los valoran, y cada sugerencia que reciben de sus amistades bien intencionadas, es descartada con múltiples argumentos para preguntar luego ¿qué debo hacer? El intimidador. Los intimidadores logran que todos les presten atención a fuerza de gritos, fuerza física, amenazas y exabruptos. Mantienen a todos a raya por temor a desatar comentarios molestos, rabia y, en casos extremos, furia. La energía va hacia ellos debido a que los demás se sienten atemorizados y ansiosos. Los intimidadores siempre ocupan el escenario. Básicamente egocéntricos, su comportamiento puede ir desde dar órdenes a los que están a su alrededor, hablar constantemente, ser autoritarios, inflexibles, sarcásticos y ser violentos. El interrogador. Los interrogadores socavan el ánimo y la voluntad de sus interlocutores cuestionando mentalmente cualquier actividad y motivación. Son críticos hostiles, buscan formas de hacer sentir mal a los demás, desestimar cualquier tipo de motivación o proyecto. Cada pregunta que formule esconde una crítica hostil, cáustica, aguda, pero errónea en sus fundamentos. Al hacer esfuerzos para probar su valía y responderles, más energía les estás enviando. Es probable que todo lo que les digas sea usado en tu contra en alguna oportunidad. Son hipervigilantes y su comportamiento puede ir desde ser cínicos, escépticos, sarcásticos, fastidiosos, perfeccionistas, santurrones, a ser viciosamente manipuladores. Inicialmente atraen a los demás con su ingenio, su lógica infalible, sus hechos y su intelecto. Culpador profesional. Se encuentran siempre en actitud de ataque, sobrereaccionan y hacen grandes revueltas en busca de culpables por las situaciones que ellos mismos generan. Suelen ser verbalmente agresivos y abusivos, y en vez de quejarse como el llorón, atacan hasta a sus seres queridos. Reyes del drama, comienzan cada frase con un "no sabes lo que me sucedió ahora". Su vida fluctúa siempre en los extremos positivos o negativos, navegando de crisis en crisis y alimentándose del caos con el que manejan sus vidas. Cada una de sus experiencias pareciera ser un cóctel de intensas emociones. El distante. Las personas distantes están atrapadas en su mundo interior de luchas, miedos y dudas sin resolver. Creen inconscientemente que si se muestran misteriosos y desapegados, otros vendrán a rescatarlos. A menudo solitarios, mantienen distancia por temor a que otros impongan su voluntad o cuestionen sus decisiones. Piensan que tienen que hacer todo solos, no piden ayuda. Generalmente, consideran que su principal problema es la falta de algo, dinero,
amigos, contactos sociales, educación, oportunidades, etc. Su comportamiento va desde no mostrar interés, no estar nunca disponibles, no cooperar, a ser condescendientes, rechazar, oponerse o ser escurridizos y hábiles en el manejo de la indiferencia como defensa. Inicialmente atraen gracias a su personalidad misteriosa e inaccesible. Conversador constante, tiene amigos que tardan 2 horas en contarle algo sin importancia. Estas personas están conectadas solo con lo que les pasa a ellas, son incapaces de escuchar a los demás y usan a sus familiares o amigos como espectadores de sus eternos monólogos. El adicto a la yugular, son las típicas personas que, cuando les están contando un problema, interrumpen a su interlocutor diciendo que la situación de ellos es peor. Ante cualquier manifestación, lo que ellos sienten o han experimentado es mejor o más grande, y si se trata de parejas o amigos cercanos, suelen ser descubiertos cuando intentan desmotivar los planes de otros. Por ejemplo, si alguien desea comprar una casa, les recuerdan que tardarán años en pagar un préstamo, dejan entrever que la persona no es capaz de ejecutar sus deseos porque carece de actitudes. Chismoso, adora repartir chismes. Su lema es calumniar siempre por la espalda a través de comentarios sin piedad y en general infundados, siempre está creando un clima favorable para victimizar. Malhumorado, escoge a las personas repartiendo su mal humor. Su mayor fuente de energía es conseguir que alguien se ponga de mal humor al igual que él. Contestador, cada palabra o gesto de este vampiro contiene una reclamación explícita o implícita. Él se opone a todo, exige, reivindica, protesta sin parar. Mas como sus reclamaciones tienen poco o ningún fundamento, raramente consigue defender o justificar sus protestas. Halagador, masajea el ego de su víctima, cubriéndola de halagos. Desamparado, hace todo para despertar la pena y conmiseración de los demás. Fatalista, anuncia y anticipa todo tipo de desgracias. A través de previsiones siniestras y dramáticas profecías, tiende a infundir miedo y pánico en sus víctimas hasta sacarles cualquier tipo de esperanza en el presente o futuro. Pegajoso, invierte en la sensualidad y sexualidad de la víctima. Siempre está haciendo el juego de la seducción. Son personas muy necesitadas que constantemente están tocando o necesitan ser tocadas. Hablador, habla por los codos y obliga a sus víctimas a oírlo horas y horas seguidas, de esa forma mantiene la atención, mientras se alimenta de la energía vital de sus oyentes. Hipocondriaco, cada día aparece con una enfermedad nueva. Es su manera de llamar la atención de sus víctimas, despertando en ellas preocupación, compasión y cuidados. Controlador, es uno de los peores, porque se disfraza de bondad y a través de esta cualidad chupa hasta la última reserva de energía. Casi siempre aparenta ofrecer y trabajar en el más alto interés de sus víctimas, las cuales se sienten terriblemente culpables cuando comienzan a liberarse de los sofocantes controles de esta persona. El controlador dicta a las personas de su entorno lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Quieren controlar todas las situaciones en las que se encuentran. Una persona controladora intentará controlar tu manera de vestir y hablar, incluso criticará tu opinión. El controlador busca que la persona controlada dude de sus propias habilidades a la hora de tomar decisiones. Si eres muy atractivo o atractiva y la persona controladora no lo es posible que tu aspecto se convierta en un obstáculo en una relación de control, porque muy probablemente sentirán celos y harán lo posible para que pierdas la confianza en tu apariencia. Este tipo de personas suelen pensar que su intervención es necesaria y esconden un sentimiento de superioridad, de ahí la necesidad de tenerlo todo controlado. Según ellas, deben tomar el mando de una situación porque los demás no saben gestionar correctamente los imprevistos. El mínimo cambio les afecta, por eso nada dejan al azar, piensan en todos los detalles y se adelantan a todos los imprevistos que puedan acontecer. Envidioso, las víctimas son indefensas, porque el vampiro percibe a sus víctimas como seres indignos para poseer algún talento, propiedad o afecto que él desearía para sí mismo. Altruista, se presenta como gurú, maestro y salvador de almas. Dice a sus víctimas que no les cobrará nada por el servicio de salvación,
pero conforme avanza, los va drenando poco a poco a través de donaciones voluntarias que al final se convierten en obligaciones. Mientras que el vampiro se hace cada vez más rico, sus víctimas se vuelven cada vez más pobres. En muchas interacciones de este tipo, ni el vampiro ni su víctima son conscientes de que se está produciendo una transferencia de energía de uno al otro. Contrariamente a lo que sucede con los ataques planeados, los ataques vampíricos ocasionales no implican una interacción social preliminar con la víctima, quien puede haber sido seleccionada tan solo por estar disponible en ese momento. Un ataque casual no es tan visible como uno planeado, y normalmente la víctima no se entera de lo que está sucediendo. Los resultados, sin embargo, son los mismos: el vampiro sale saciado y la víctima experimenta un agotamiento energético. El chantajista se caracteriza por provocar confusión y una cierta sensación de obligación en el chantajeado, fomentando miedo y culpa. Con todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo pagas? O, ¿así le pagas a tu mamá, ella que ha hecho y dejado todo por ti? Es un ejemplo de una frase muy común para producir sentimientos de culpa. Los chantajistas tienen diferentes estilos, pero a menudo utilizan el distanciamiento, el desprecio o el rechazo como castigo si no consiguen lo que quieren. A veces utilizan estrategias indirectas, como el lenguaje no verbal reflejado en la mirada, los suspiros o los silencios, obligando a la víctima a averiguar o suponer sus deseos. El manipulador suele recurrir a dos actitudes básicas: primero ejerce autoritarismo durante un cierto tiempo, hasta que de pronto cambia el juego y permite que el ambiente se relaje, que la víctima se calme y entre en la esperanza de que todo vuelve a su cauce normal, para luego nuevamente volver a tirar de las riendas y ejercer su control. De esta manera, va desequilibrando a la otra persona, que nunca puede estar segura de cuál será lo próximo que la espera, creándole un estado de ansiedad continuo. ¿Cómo combatirlos? Reconocerlos determina en qué categoría cae esa persona que te deja agotada anímicamente. De esta manera nunca te toma desprevenido, pues ya sabes cómo opera. Cuando percibamos que somos víctimas del vampirismo energético, la mejor defensa es mantenernos a una distancia mínima de 2 metros de la persona que la ejerce. Es prácticamente imposible que a esa distancia mínima, el fenómeno se produzca. Y, por supuesto, hacer siempre caso a nuestra intuición, eso decir a lo que percibimos más allá de nuestros 5 sentidos materiales. Esa percepción nace con nosotros, y es algo que de niños manejamos muy bien. Pero, lamentablemente, el mundo materialista nos enseña desde chicos a utilizar cada vez más la razón, en desmedro de la intuición. La distancia puede funcionar cuando se trata de gente con la que no tenemos que interactuar con frecuencia. ¿Qué pasa cuando quien ejerce ese vampirismo es un compañero de trabajo, por ejemplo, que se siente al lado nuestro y del cual no nos podemos alejar? Limita el tiempo que pasas con esas personas. Aprende a terminar conversaciones diciendo que solamente tienes 7 minutos para hablar, que estás ocupado. Mantente calmado. Deja de engancharte con ellos y sentirte que les debes algo o de tratar de salvarles la vida o sus problemas. Evita husmear en la vida de otras personas o enredarte en conflictos. Pon límites. Puedes usar alguna piedra de protección tipo turmalina negra si con eso te vas a sentir más seguro y tu mente cree una activación de seguridad y protección. En el momento que sintamos pesadez en el ambiente, repetir un mantra de protección mentalmente. La meditación es la mejor técnica para deshacerse de gente tóxica. Aplicar técnicas como el pranayama, cerrar tu cuerpo áurico, cortar lazos que atan con personas de nuestro pasado, con familiares, amigos, pareja, etc. Pasear por la naturaleza, playa, mantener siempre una vibración alta y estar alineado con el cosmos.